Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los mecanismos de transporte celular. En este caso, vamos a empezar hablando lo importante que son estos para las células. Normalmente, cuando hablamos de una célula, la célula requiere sustancias y estos mecanismos de transporte son los que permiten que entren y salgan sustancias a nivel de la célula a través de la membrana plasmática o membrana celular. No olvidemos que la membrana celular es una membrana semipermeable, ¿no? En este caso, podemos decir que el transporte celular es importante a nivel de la célula, primero que todo porque permite que la célula adquiera nutrientes a través de diferentes procesos de incorporación. Además, también permite que la célula expulse de su interior las sustancias de desecho del metabolismo o permite que la célula mueva sustancias de las cuales ella está elaborando en su parte interna, ¿no? En este caso podemos hablar de las proteínas o de las hormonas. Bueno, para poder hablar nosotros de los mecanismos de transporte celular es importante primero reconocer cómo es la estructura interna de la membrana celular. Entonces vamos a recordar cómo es esa estructura interna de la membrana celular. Entonces, primero que todo, no olvidemos que la membrana celular es conocida como la bicapa lipídica. ¿Por qué es bicapa lipídica? Porque está formada por dos capas de lípidos o grasas y una capa de proteínas, ¿no? Bien, entonces, si nosotros vamos a hablar de la membrana celular, esta sería la célula como tal, y esta parte azul que nosotros vemos acá en el gráfico vendría a ser nuestra membrana celular. Pero si tomamos esta partecita de la membrana celular y la vemos y la ampliamos, la veríamos de esta manera. Aquí tenemos esta parte azul y esta parte azul que son las dos capas de lípidos, y esta que tenemos acá en color como rosa, esta va a ser la proteína. Entonces, por eso decimos que tenemos una bicapa lipídica o una bicapa de lípidos. Y estas que vienen a ser proteínas. Sin embargo, también podemos decir que en algunos casos se puede formar en la parte de la membrana celular los fosfolípidos, es decir, que además de tener lípidos, pueden estar acompañados en esta capa de átomos de fósforo. Entonces, por eso también hablamos de fosfolípidos. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, para poder hablar nosotros de los mecanismos de transporte a través de la membrana celular o membrana plasmática, ya sabemos que estos permiten la entrada y salida de sustancias de la célula, ¿no? Estos tipos de transporte pueden ocurrir por tres tipos diferentes, que son el transporte pasivo, que es el paso de sustancias pequeñas y no necesita un gasto de energía. Normalmente el gasto de energía lo va a dar una molécula a nivel celular que se llama el ATP o adenosín trifosfato. Entonces, en el transporte pasivo decimos que es el paso de sustancias pequeñas y no requiere un gasto de energía. Cuando hablamos del transporte activo, el transporte activo permite el paso de iones como el sodio, iones como el potasio, y en este caso sí necesita la energía que le va a dar el ATP. ¿Por qué razón? Porque van de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Entonces, para poder pasar de menor a mayor, requieren el gasto energético. Y el tercer tipo de transporte lo llamamos el transporte en masa. ¿Por qué se le llama transporte en masa? Porque permite que ingresen o salgan sustancias grandes o de gran tamaño a nivel celular. Vamos a iniciar por el transporte pasivo. En el transporte pasivo habíamos dicho que es el paso de sustancias pequeñas a través de la membrana celular de un lugar donde se encuentran en mayor concentración hacia otro lugar donde están en menor concentración, y en ese caso no necesita energía. Bueno, podemos decir que lo podemos clasificar en difusión simple, difusión facilitada y la ósmosis. Entonces, estos son los tres tipos de transporte pasivo. Vamos a empezar hablando de la difusión simple. La difusión simple es el paso de sustancias como el oxígeno y el dióxido de carbono a través de la membrana celular.
Entonces, aquí estas sustancias son sustancias gaseosas y vienen a pasar a través de la membrana celular, en ese caso a través de la parte lipídica como tal, vienen y pasan de un lugar donde están en mayor concentración a uno donde están en menor concentración. Entonces, veamos aquí el caso del oxígeno. El oxígeno acá está en mayor concentración, aquí en menor concentración y pasa por difusión simple a través de la membrana celular. La difusión facilitada es el paso de sustancias, pero utilizando como vehículo a las proteínas que se encuentran también a nivel de la membrana celular. ¿Cómo pasan de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración? Igual, no necesitan un gasto energético. Entonces, la difusión facilitada es el paso de sustancias a través de las proteínas que están a nivel de la membrana celular, de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Difusión facilitada, porque quien facilita ese transporte son las proteínas. Y la ósmosis es el transporte de moléculas de agua a través de la membrana celular. Bueno, en este caso, cuando hablamos de la ósmosis y ese paso del agua, ¿de qué depende el paso del agua? Depende de la cantidad de sales que se encuentren en la parte externa de la célula, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto me va a dar, si yo tengo a nivel de la célula igual cantidad de sales dentro de la célula e igual cantidad de sales fuera de la célula, la cantidad de agua que ingresa es igual a la cantidad de agua que sale. Y esto va a dar origen a un tipo de solución y se llama una solución isotónica. Quiere decir que la ósmosis, el paso de las moléculas de agua, permite que se puedan formar tres tipos de soluciones. Una, hablamos de una solución isotónica cuando la cantidad de agua que ingresa es igual a la cantidad de agua que sale. Bien, tenemos una solución hipotónica. ¿Por qué se le llama hipotónica? Porque en el medio externo hay pocas sales, pero dentro de la célula hay muchas sales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese caso la célula? Por ejemplo, tomar agua, absorber agua o incorporar agua. En ese caso, la célula tiende a hincharse y a este proceso se le denomina turgencia. Otro tipo de solución que se puede formar es la solución hipertónica. ¿Por qué se le llama hipertónica? Porque en este caso, toda la parte externa de la célula, por ejemplo, puede tener gran cantidad de sales. En ese caso, la célula elimina agua para poder contrarrestar ese tipo de salinidad. Entonces, en ese caso, la célula, como elimina agua, tiende a disminuir su tamaño. Y a este fenómeno también se le puede llamar plasmólisis. Bien, vamos a revisar entonces a través de unos videos esta partecita de la explicación de los mecanismos de transporte celular sin, eh, sin requerir energía. Parte de la actividad metabólica es la capacidad de mover materiales dentro y fuera de la célula. Esto es importante en la comunicación celular y en el funcionamiento normal de la célula. Por ejemplo, para que las células de su sistema nervioso funcionen correctamente, iones, agua, proteínas y otras moléculas necesitan estar capacitadas para pasar hacia adentro y hacia afuera de la célula. Las células del sistema nervioso forman redes. Estas, como todas las células, están capacitadas para funcionar porque ellas pueden controlar qué sustancias entran y qué sustancias se quedan fuera de la célula. Los materiales se mueven dentro y fuera de la célula pasando por la membrana plasmática. Bueno, acá vamos a hablar de la membrana celular. Esta sería la parte de los lípidos. Esta sería la otra capa de lípidos. Y aquí tendríamos la parte relacionada con las proteínas. Esta es la parte interna de la célula y esta es la parte externa de la célula. Y esto que vemos acá son pequeñas moléculas
de diferentes tipos de sustancias que se pueden encontrar o en la parte externa o en la parte interna de la célula. La membrana plasmática envuelve a la célula y separa el interior de la célula de su ambiente. Esta membrana semipermeable selectiva está compuesta por una capa de lípidos. Los fosfolípidos componen una gran parte de la membrana plasmática y forman una bicapa. La estructura doble capa se debe a la disposición cola a cola de las colas hidrofóbicas apolares, compuestas por dos cadenas de ácidos grasos, y las cadenas hidrofílicas polares, compuestas por glicerol y alcohol fosforilado. La bicapa lipídica mide de 5 a 10 nanómetros de espesor y posee proteínas empotradas en la bicapa fosfolipídica. Algunas membranas celulares también contienen colesterol. La membrana plasmática contiene diferentes tipos de proteínas que son específicas para el funcionamiento particular de las células. Las proteínas también permiten que las células interactúen con su ambiente. Aquí vemos nosotros esta que es una de las capas de lípidos y esta sería la capa de proteínas. La estructura completa de la membrana plasmática se puede describir como un modelo de mosaico fluido. La bicapa fosfolipídica tiene propiedades cuasi fluidas. Las diferentes proteínas y su adhesión a ambos lados de la membrana la asemejan a un mosaico. La membrana plasmática es la guardiana de la célula, permitiendo que ciertas sustancias entren y salgan de la célula en cierto tiempo y en cierta cantidad. La difusión es un proceso en el cual las sustancias se mueven a través de la membrana de un área de mayor concentración a un área de menor concentración o entre áreas de cargas eléctricas opuestas. Esto es llamado gradiente electrolítico. Las partículas sin carga, principalmente como el oxígeno y el dióxido de carbono, pueden difundir a través de la membrana plasmática, moviéndose entre los fosfolípidos en la bicapa. Bueno, en este caso entonces vemos nosotros aquí moléculas de oxígeno, estas que presentan de color rojo, estas son moléculas de oxígeno, y vamos a ver cómo es la difusión, porque en este lugar está en mayor concentración el oxígeno que en la parte interna de la célula. Entonces, el oxígeno simplemente va a atravesar la membrana plasmática o membrana celular a través de la parte lipídica, y a esto lo denominamos difusión simple. Sin embargo, la célula necesita controlar lo que entra y sale, y así las proteínas transportadoras ayudan en el movimiento selectivo de otras moléculas a través de la membrana sin requerir energía. En este caso, vemos que esta viene a ser una difusión facilitada, pues las moléculas pasan a través de las proteínas como tal. A través de la difusión facilitada pasan las moléculas grandes, las polares, los iones cargados, por medio de proteínas de canal que están empotradas en la bicapa. El transporte de otra sustancia requiere un transportador especial que se unirá a la sustancia a un lado de la membrana, lo cual provoca un cambio de forma de la proteína transportadora, causando la liberación de la sustancia en el otro lado. Cuando la sustancia movida por medio de la membrana es agua. Bueno, aquí vemos estas que son las moléculas de agua. Esta que parece, tenemos un átomo de color rojo, en ese caso este sería el oxígeno, y los dos átomos a los lados de este otro átomo de oxígeno que son los átomos de hidrógeno. En ese caso, entonces, aquí vamos a ver que el agua va a pasar de la parte externa al interior de la célula. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver estas moléculas que son las azules. Estas serían sales en ese caso. Vemos que la cantidad de sales es mayor dentro de la célula que fuera de la célula. Entonces, el agua tiene que ingresar a la célula. ¿Por qué razón? En ese caso, porque como la salinidad, la cantidad de sales es mayor dentro de la célula y fuera de la célula hay menos sales, entonces necesita absorber agua. Y en ese caso la célula tiende a hincharse, a esto lo llamamos turgencia. Y en este caso decimos que la solución que se está formando es una solución hipotónica. Hipotónica porque hay menos sales en el exterior y muchas sales dentro de la célula. Eso se llama osmosis. El citoplasma de la célula, así como el fluido intersticial, está compuesto de soluciones. El solvente, usualmente agua, se mueve a través de una membrana semipermeable hacia una concentración de soluto más alta, constituido por varias moléculas o iones hasta que se alcanza el equilibrio de la solución. La membrana plasmática contiene proteínas llamadas acuaporinas, las cuales son... Bueno,
Aquí tenemos entonces, para mantener ese equilibrio en esa solución a nivel celular, vemos aquí el caso contrario. La cantidad de iones o sales en la parte externa de la célula es mayor. Esta es una solución hipertónica. Entonces, el agua tiene que fluir desde el interior hacia el exterior de la célula. Solución hipertónica. Canales especiales para el Y el movimiento del agua transporte es la durante la ósmosis. Una célula en un ambiente hipertónico tendrá movimiento de agua desde dentro de la célula hacia la mayor concentración de solutos en la solución fuera de la célula. En una solución hipotónica, la concentración de solutos es más alta dentro de la célula y en el ambiente exterior. Así que la Aquí comparamos la solución hipertónica con la solución hipotónica. agua se difundirá hacia adentro de la célula. Cuando las soluciones en cada lado de la membrana alcanzan el equilibrio, se les conoce como isotónicos. Cuando las sustancias necesitan ser conducidas en contra de su gravedad. Bueno, vamos entonces ahora a observar el otro tipo de transporte celular. Bueno, entonces hasta acá vimos los tres tipos de transporte pasivo donde se transportaban sustancias pequeñas sin requerir el gasto de energía, ¿no? Entonces la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. Ahora vamos a ver qué es el transporte activo. En el transporte activo permite el ingreso de iones como el sodio y el potasio a través de la membrana celular de un lugar donde se encuentra en menor concentración a uno donde se encuentra en mayor concentración, aplicando energía. Y esta energía la viene a dar el ATP o molécula energética. Entonces, para que este sodio, estos iones de sodio o de potasio, en dado caso, pasen del lugar de menor concentración a mayor concentración, requiere que le apliquen energía. Aquí vamos a ver entonces cómo ocurre este tipo de proceso. Aquí vamos a ver entonces los iones de sodio. Los iones de sodio en la parte interna de la célula están en menor cantidad y aquí fuera de la célula, en la parte externa de la célula, están en mayor cantidad. Ahí vamos a requerir una molécula energética que nos la va a dar el ATP. Gradiente de concentración, o sea, de Aquí llegan los iones de sodio, llega la molécula de ATP, le da la energía y automáticamente hace que estos iones pasen de este lugar, de la parte interna al exterior de la célula. Luego vemos que entran los iones de potasio, aquí tenemos la molécula energética y estos iones pueden pasar del exterior al interior de la célula. Igual, de menor concentración a mayor concentración. Volvemos a ver los iones de sodio pasando, llega a la molécula de ATP, le da la energía y estos iones pueden pasar al exterior de la célula. Ese es entonces el transporte activo donde hablamos de iones con ayuda de una molécula energética para poder realizar este transporte. diferente, proceso conocido como transporte acoplado. El mayor gradiente de concentración de los iones de sodio es usado para atraer glucosa al interior de la célula en contra de su gradiente de concentración. La membrana plasmática con la bicapa lipídica y varias proteínas integradas proporciona una barrera entre el ambiente interior de la célula y el ambiente que la rodea. El funcionamiento de la estructura de la membrana plasmática junto al proceso de mover materiales dentro y fuera de la célula permiten las acciones metabólicas que las células necesitan para funcionar, así como para la continuación de la vida. Bueno, entonces de esta manera es que prácticamente ingresan diferentes tipos de sustancias nutritivas a la célula, ¿no? Bueno, además de ingresar, pues también pueden salir el transporte de sustancias a través de la membrana celular, dependiendo del tipo de sustancia y dependiendo de la concentración. Vamos con el siguiente transporte, que es el transporte en masa. En este tipo de transporte, vamos a ver que es el paso de moléculas grandes o de elevada masa molecular a través de la membrana celular. Pero aquí, como las sustancias son grandes, entonces las sustancias pueden ingresar por un proceso que se llama endocitosis y las que van a salir por el proceso que se denomina exocitosis.
Vamos a hablar de la endocitosis. Entonces, decimos que la endocitosis es la que permite el ingreso de sustancias a la célula, de sustancias de gran tamaño a la célula. Esta endocitosis puede ocurrir por un proceso que se llama fagocitosis o comer celular. En ese caso decimos que ingresan sustancias sólidas o grandes a la célula. Y la pinocitosis es el conocido también como el beber celular, ingresan sustancias líquidas a la célula o sustancias disueltas, pero que presentan gran tamaño. La exocitosis es el proceso que permite que salgan sustancias de la célula. Vamos a ver aquí cómo ocurre el proceso de la fagocitosis o comer celular. Aquí tenemos la célula, esta sería la célula, este sería el núcleo y aquí tenemos a los lisosomas. Y aquí en la parte externa de la célula encontramos el alimento. Cuando la célula detecta el alimento, entonces hace que su membrana celular o plasmática se pliegue hacia adentro y empieza a permitir el ingreso del alimento para poderlo englobar, ¿no? Entonces, cuando detecta el alimento, se dobla o se pliega hacia adentro la membrana celular para poder almacenar ese alimento. Cuando la membrana se dobla hacia adentro, forma algo que se llama una vacuola y prácticamente empieza a encerrar acá el alimento. Se forma la vacuola y el alimento ingresa a la parte del citoplasma de la célula. Aquí tenemos nuevamente nuestra célula, el núcleo, los lisosomas y aquí tenemos la vacuola que se formó con el alimento. En ese caso, ya entrando al citoplasma, llegan los lisosomas, se acercan a la vacuola y vierten sobre ella enzimas. ¿Qué van a hacer las enzimas? Las enzimas lo que van a hacer es desdoblar ese alimento. Lo vuelven muy pequeño, lo desdoblan o rompen las grandes moléculas hasta volverlo pequeña. ¿Para qué? Para que esas sustancias nutritivas sean transportadas a nivel del citoplasma a todos los organelos que la célula requiere. Entonces, esta es la forma como ocurre todo el proceso de fagocitosis o comer celular y la pinocitosis o beber celular. Bien. Vamos a ver entonces ahora el otro tipo de transporte en masa que es la exocitosis. Cuando hablamos de que ingresaban las sustancias y realizaba el proceso de digestión, normalmente pueden quedar aquí sustancias de desecho o la célula puede generar sustancias de desecho o puede generar algún tipo de sustancia que se producen dentro de ella. En ese caso, la forma de poder sacar esas sustancias es a través del proceso de exocitosis, ¿no? Entonces, la exocitosis permite la salida de sustancias, pueden ser de desecho o sustancias que la célula ha elaborado hacia el exterior de la célula. Aquí tenemos entonces una vacuola con esas sustancias, pueden ser sustancias de desecho o sustancias que la célula ha elaborado. Aquí están dentro de una vacuola. ¿Qué hace la vacuola? La vacuola viene y se acerca a la membrana celular. Cuando se acerca a la membrana celular se abre y permite la salida de esas sustancias o hablamos de algunos desechos. Entonces, esa es la forma como salen las sustancias y así nuevamente la célula vuelve a tomar la forma que tenía inicialmente. A este proceso lo llamamos exocitosis. Vamos a ver este proceso de nuevo a través de un video que nos va a permitir ver una ameba realizando este proceso de endocitosis y a la vez la exocitosis eliminando desechos. Bueno, en este caso vamos a hablar nosotros de este organismo unicelular, es una ameba que pertenece al reino de los protistas. La ameba empieza aquí a formar estas prolongaciones que tenemos acá, se llaman pseudópodos. Los pseudópodos son los que le permiten moverse o atrapar el alimento. Bien, vamos a ver cómo la ameba atrapa a otro protista que se llaman los paramecios. Entonces va a atrapar un paramecio para poder incorporarlo y que sea su nutriente. Aquí tenemos nosotros, estos son los pseudópodos de la ameba y aquí tenemos al paramecio.
Entonces vamos a ver ahorita cómo esos pseudópodos vienen, se unen aquí en esta parte. Primero, la membrana celular se pliega hacia la parte interna para poder atrapar el alimento. Luego los pseudópodos empiezan a moverse hasta encerrarlo completamente y formar una vacuola que va a atrapar al paramecio. Aquí vemos la formación de los pseudópodos y empiezan a atrapar al paramecio como tal, hasta encerrarlo completamente. Aquí ya se formó la vacuola como tal. La vacuola se empieza a cerrar y empieza a evitar que el paramecio se mueva, empieza a tratar de impedir el movimiento de él, empieza a cerrarse y a impedir el movimiento de él para poder realizar el proceso de digestión. Aquí ya lo tiene completamente atrapado. Bien, vamos a ver este proceso aquí a través de una representación gráfica. Entonces, vamos a ver aquí en ese caso, esta sería la ameba, este es el núcleo de la ameba, y aquí tendríamos el alimento. En este caso, el alimento va a ser una presa viva. ¿Qué ocurre? La presa viva llega hasta donde está la ameba viene, atrapa, la encierra y la la encierra dentro de una vacuola que está en su citoplasma. Aquí empieza a impedir que ella se mueva y aquí es cuando llegan los lisosomas y vierten dentro de la vacuola enzimas para hacer el proceso de digestión. Aquí vemos el proceso de digestión. Los nutrientes pasan a los organelos de la célula y aquí viene una parte importante. Aquí quedan sustancias de desecho. Aquí ya tenemos una vacuola con sustancias de desecho. Entonces, hasta aquí hablamos de la endocitosis. Ahora vamos a hablar del proceso de la exocitosis. Ahora, esta vacuola que tiene las sustancias de desecho se acerca a la membrana celular, abre la membrana celular y expulsa esas sustancias de desecho. Esa es la exocitosis. Vamos a ver lo mismo, pero aquí tenemos a esta que viene a ser una presa inerte. Como es inerte, entonces lo que hace la ameba es moverse hasta atrapar a esa presa inerte. Entonces, la ameba es la que se mueve en ese caso. Este es el núcleo. Viene, alarga sus pseudópodos, lo atrapa, viene a cerrar aquí los pseudópodos y forma la vacuola que atrapa ya directamente al alimento como tal. Bien, luego realiza el proceso de digestión con las enzimas que producen los lisosomas y esas sustancias de desecho son expulsadas al exterior a través de la exocitosis. Entonces, ahí vemos las dos, endocitosis y exocitosis. Aquí volvemos a ver el proceso con la ameba. Esto es más o menos a unos 1200 aumentos a nivel de microscopía. Aquí la formación de los pseudópodos cuando atrapan el paramecio como tal. Y el inicio de la digestión. Bueno, aquí ya vemos el proceso de la digestión y eso que ustedes ven acá como manchitas negras, esas son las sustancias de desecho del metabolismo, ¿no? Aquí vamos a ver cómo esta célula, este organismo unicelular expulsa esas sustancias de desecho hacia el exterior. Aquí vemos ya cómo empiezan a salir esas sustancias de desecho acá a través de la membrana celular al exterior de la célula.
Bueno, y esto es lo relacionado con los mecanismos de transporte celular. Bien, vamos entonces ahora a hacer como un pequeño resumen de toda esta parte que acabamos de trabajar. Entonces, podemos decir que los mecanismos de transporte a través de la membrana celular permiten la entrada y salida de sustancias en la célula. Puede ocurrir por transporte pasivo, que es el paso de sustancias pequeñas sin gasto de energía. En este caso podemos hablar de la difusión simple y a través de este proceso podemos ver que puede ingresar oxígeno eh, o dióxido de carbono, ¿no? La otra es la difusión facilitada, que tampoco requiere gasto de energía, y es el paso de sustancias, pero utilizando como vehículo a las proteínas que están en la membrana celular. Y finalmente hablamos de la ósmosis, que es el paso del agua a través de la membrana celular, y esto me da origen a 3 tipos de soluciones: la solución hipotónica, la solución hipertónica y la solución isotónica. El otro tipo de transporte es el transporte activo, que permite el paso de iones de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración, y por esa razón necesita energía, que esa energía la va a dar el ATP. Aquí en ese caso hablamos de iones como el sodio o iones como el potasio. Y el otro tipo de transporte, que es el transporte en masa, que es el que permite el paso de sustancias grandes, y ahí podemos decir que este se clasifica en endocitosis, que es el ingreso de sustancias grandes a la célula, y puede ocurrir por fagocitosis o comer celular, o pinocitosis o beber celular. Fagocitosis, sustancias grandes sólidas, y pinocitosis, sustancias líquidas o sustancias disueltas. Y a través de la exocitosis, entonces, permite que salgan sustancias de la célula, sustancias de gran tamaño. Bien, no olvidemos entonces que el transporte celular permite el intercambio de sustancias a través de la membrana plasmática, que esa membrana plasmática o celular es una membrana semipermeable. ¿Por qué semipermeable? Porque permite que unas sustancias ingresen y otras no, o permite que unas sustancias salgan de la célula y otras no, hace una selección de sustancias. En ese caso, entonces ya vimos que el transporte celular sirve porque permite expulsar del interior de la célula sustancias de desecho, o permite que ingresen nutrientes a la célula, o permite el movimiento de sustancias que la célula fabrica como hormonas o proteínas.